Eso ya es de especulación. Ok, Comprar. eso para Baja Santos. más, compramos Vamos más. con Jorge Baja Kevin. más, compramos más. Compren, compren. Recuerda dejarme tu llena, número, si Chiquito usted me Like. está Estamos escuchando, creciendo en likes. métale, Estamos bote esa creciendo mierda en ya. canal, gracias Y nos vamos a to the moon. compartir. Que se gusta vaya a la los, información. a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos, compramos, Baja más, compramos, baja más, compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Bienvenidos una noche más a estudiar el análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Vamos a ver qué es lo que está pasando y si es que hay la probabilidad de hacer un trade cortito. Vamos a ver, según la miniatura, como te decía, vamos a ver si se detuvo o no se detuvo la caída. Como siempre, antes de empezar tengo que leerte el descargo de responsabilidad que dice que no soy un trader profesional, por lo que las opiniones que se comparten son simplemente eso, opiniones de un estudiante de la estrategia del maestro Jaime. Ok, entonces, si tú tienes en cuenta esto, debes saber que si ganas o pierdes tus trades, si compras o vendes, va a ser 100% tu responsabilidad. Entonces, vámonos por acá. Voy a saludarte en el chat. Si me comentas desde dónde me saludas, desde dónde te unes a la transmisión, te comento que es el programa en vivo número 157. Y sobre todo, yo muy contento de que estés al otro lado, de que estemos creciendo en vistas, de que cada día se junte más personas para ir conociendo la estrategia del hombre malo. Permíteme un segundo. Voy a aclararle acá la pantalla del chat. Ok, está Mariano, dice: saludos tío Charlie, el chinito me llevó hasta el pavo de Nochebuena, dice, estaba 50x, estabas en long, ya eres de historia en este punto. Está Pocho y María como siempre, pensando en vender en el rebote de 4 horas, dice Pocho y María. Perfecto. Emanuel Cornejo dice: la estrategia no falló, nos fuimos hacia abajo a operar los rebotes. Por supuesto, vamos a seguir estudiando nosotros, que es lo que nos queda estudiar. Nick Nengibar, independientemente de que el análisis esté bien o esté mal, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Si es que nos equivocamos, tenemos que saber, eso sí, dónde nos equivocamos para poder ir corrigiendo y en algún momento ya tener más pulida nuestra estrategia y por sobre todo nuestra operativa. Y eso es algo diferente, porque la operativa siempre va a depender incluso de tu personalidad. La misma estrategia puede ser interpretada de diferente manera por las diferentes personas. Depende de tu cartera y, como te digo, de la situación que tengas tú personalmente. Por eso no es igual en ningún caso. Dice Eduardo Torres cantando: ita, dice por acá: vender criptos que tengan el rebote a la media para seguir cayendo en 4 horas, dice. Pero si va a tener el rebote, yo creo que hay que esperar el rebote. Bueno, vamos a revisar. Como siempre, vamos a revisar Bitcoin primero, a ver qué es lo que está haciendo. Porque igual, como te decía, ya sabemos, los que tenemos cierta experiencia en el mercado, ya sabemos que si Bitcoin cae, se va llevando todo. Por ejemplo, yo tenía un trade y me tocó el stop loss en una altcoin. Y pare de contar, eso estaba en el cuaderno. O sea, no hay ninguna sorpresa. Dice: soy de Bolivia, dice acá Ademar Arteaga, un saludo hasta Bolivia. En Colombia, Autoimagen.
Jaiman Lara también tiene miedo, Jaiman, fíjate, y es de los más experimentados que nos acompaña en el grupo de Telegram, Jaiman, y ya está con miedo, y eso es un indicador muy bueno. Así es que vamos a ir empezando. Estamos con Llano Estefano, Roberto Cuellar. Funciona mejor en temporalidad bajista la estrategia, dice. Yo creo que funciona igual, porque en temporalidad o en tendencia bajista nosotros lo que vamos a operar son rebotes, y los rebotes para mí son de los mejores patrones que tiene esta estrategia, y justamente vamos a ir empezando. Estamos en el gráfico diario de Bitcoin y nosotros sabemos que estamos en un rango caída con los patrones que tenemos en este momento en la parte baja. Lo veíamos ayer y por eso yo te decía que no hay compras en el gráfico diario. La compra en el gráfico diario se va a confirmar cuando se gire aquí el monitor, nos dé direccionalidad alcista y tengamos la pendiente positiva del ADX. No hay mucho que hacer en el gráfico diario, hay que esperar. Sin embargo, al llegar Bitcoin a una zona importante donde está en este momento, yo te diría que toda esta zona que está aquí, para mí, son zonas de compra de Bitcoin, porque estamos en una tendencia alcista. Y tienes que saber esto. El diario es una tendencia alcista. Cada retroceso a la media es para seguir subiendo. Entonces, estamos llegando a la zona de compra y fíjate lo que yo siempre digo. Vamos a buscar la zona y el patrón. Cuando coinciden esas dos cosas, tienes más probabilidad de tener un trade ganador. Entonces en el gráfico diario le dejamos ahí, no vamos a hacer nada en el gráfico diario porque no tenemos compra, y vamos simplemente a ver el gráfico de 4 horas. ¿Por qué en el de 4 horas? Porque yo voy a operar estos rebotes en el gráfico de 4 horas. Y vamos a ver qué me está presentando el precio, qué ha hecho estos. Voy a borrar esto. Permíteme acomodarle bien aquí. Entonces, haciendo un resumen de lo que... Hay gente nueva, por eso vamos a hacerlo. Yo había dicho que la zona de compra, si tú me sigues, va a estar desde los 62 hasta los $60,000. Si es que alguien recuerda, yo había marcado esta zona, que va a ser mi zona de compra, había dicho, en el de 4 horas. Sí, entonces, si tú te fijas, nosotros hicimos el análisis ayer. Antes de ayer habíamos dicho que aquí no salimos. Por estrategia, el precio, el monitor sube, toca el punto cero, me salgo, sube, me hacen hate, me insultan, luego el precio cae. Ayer estuvimos aquí y decía simplemente que hay que esperar porque con ese patrón nosotros no podemos comprar. Cuando estábamos aquí ayer al mismo precio de antes de ayer, y decíamos que le vamos a esperar sobre esta zona. Ahora está en la zona y la pregunta es, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta del millón. Entonces, como nosotros no somos adivinos y nadie creo que aquí esté en la capacidad de estar al 100% seguro que el precio va a seguir cayendo o va a subir a partir de ahí, entonces nosotros tenemos una estrategia que estamos estudiando y esa estrategia es la que vamos a aplicar. ¿Qué es lo que me dice la estrategia? Me dice la estrategia que nada cae en línea recta. El precio cae en ondas y sube en ondas. Entonces, al tener yo esta zona que ya la había marcado previamente, voy a revisar a ver qué es lo que está pasando. Ahora, fíjate lo que yo te voy a mostrar en este punto. Simplemente voy a mostrarte esto. Yo creo que sí se ve este video. Espero que sí se vea. No sé, a lo mejor está un poco pequeñito aquí. Déjame hacerle un poco más grande. Ok, este video se llama el patrón de rebote alcista para la estrategia de trading latino. Está en la lista de reproducción que más adelante voy a mostrarte. Y aquí tengo 5 condiciones que deben darse para que yo pueda ver un rebote, tal como está aquí. Fíjate, el precio viene cayendo, tendencia bajista, y ¿cómo puedo detectar este rebote? Y vamos a leer simplemente. Dice, para un rebote yo debo esperar o tengo que ver una vela pin bar, al menos una. Dice que tiene que haber
una ruptura de medias móviles con fuerza, una divergencia alcista, la direccionalidad alcista obviamente del squeeze del valle rojo y el ADX que tenga pendiente negativa. Y aquí yo le podría poner otro filtro, que es que el precio se haya detenido 3 o 4 velas. Voy a actualizar eso. Entonces, una vez que yo sé eso, voy acá y reviso qué es lo que está pasando. Voy a ver, el precio está en la zona, se ha detenido, porque si tú me dices que ha caído por la velita y ha caído un poquito más, y yo creo que está en la zona todavía, se ha detenido. Yo veo una pin bar. ¿Y qué me gusta ver? Me gusta ver una divergencia alcista. Y obviamente me vas a decir que no está confirmada. Y no está confirmada la divergencia alcista. ¿Cuándo se va a confirmar? Cuando tenga los otros dos filtros. Cuando me dé la direccionalidad alcista. Perdón, direccionalidad alcista el monitor. Y tenga la direccionalidad bajista. El ADX con pendiente negativa del ADX. Cuando yo vea esto, va a estar confirmado. ¿Y cuándo se va a confirmar? Si es que se confirma, va a confirmarme más arriba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Es que nosotros cuando vemos la zona e intuimos que esto ya se ha desarrollado un cierto porcentaje, nosotros entramos en compra y arriesgamos en la zona. Porque estamos seguros que va a subir. Yo diría que no, nunca estamos seguros. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos que aquí podemos ponerle un stop loss pequeño para la cuenta. Y para arriba. ¿Y por qué para arriba? Porque estamos dentro de una tendencia alcista todavía. No sé si me estoy haciendo entender. Que el precio va a bajar y se desploma y de pronto aquí puede venir incluso una mecha más. Yo creo que sí, porque esta zona de acá me gusta también, porque yo le estaba revisando y esta zona también es importante. Como te digo, lo que yo estoy viendo ahí es una zona de compra todavía. Todavía es mi zona de compra. No tiene confirmación. Estamos de acuerdo, no tiene confirmación. Voy a borrar esto porque no puedo ver. No tiene confirmación, obviamente. Y lo que yo estaba viendo es que si es que baja un poquito más. Por ejemplo, yo hice... Te voy a comentar lo que yo hice. Pero tampoco es que tú vayas a hacer lo mismo. Yo hice una compra aquí. De la mitad de mi posición. La mitad de la posición. Si tú vas a meterle $100 a Bitcoin, es un ejemplo. Yo compré aquí 50. Y si es que baja este poquito más, que sería un 2%, un 3%, no sé cuánto es exactamente, pero si baja un poco más, yo voy a hacer otra compra. Y vas a decir, está loco, pero eso es lo que voy a hacer. Si baja ese poquito más, o un mechazo por ahí, yo voy a comprar la otra parte que me falta para completar mi orden en Bitcoin. No te digo el 100% del capital, ojo, es de una posición de Bitcoin. ¿Qué va a pasar con esto? Con esto yo voy a tener una posición y si tú quieres el stop loss va a estar por debajo de los 54,000. Yo voy a poder ponerle un stop loss un poquito más abajo. En los 54 estoy pensando en ponerle. Y ahora me vas a decir por qué. Vámonos, el por qué está en el gráfico diario, fíjate. El por qué está aquí. Yo tengo aquí las zonas de volumen importante. Déjame ponerle más acá. Ajá. Las zonas de volumen importante. Tengo aquí esta zona, fíjate. Esta zona es la que a mí me dice que en el pasado hubo en esta zona importante negociación. Estoy hablando de los $55,000 más o menos. La zona, un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta compra, esta posición de Bitcoin? Voy a ponerle debajo de esa posición el stop loss. Más o menos es un 8, un 9% de completar la orden, como te digo, un poquito más abajo. ¿Y qué va a pasar con esto? Si el precio se desploma y hay un cambio de tendencia, yo puedo esperar
salirme del mercado. Porque recuerda que nosotros la tendencia la analizamos en el gráfico diario. Y ante un cambio de tendencia es preferible perder un stop loss de una posición, un 8, un 9%, que quedarte dentro. Porque aquí... Y este es un tipo de operativa. Porque, por ejemplo, hay gente que puede aguantar el capital y no necesita para mañana o para pagar algo. Entonces, yo creo que no es mala idea no vender y no ponerle el stop loss. Y esperarte el cambio de tendencia en el diario. Y hay gente que puede holdear, pero no es el caso de todos. Por eso es que no te puedo decir esto. Por eso es que te digo con stop loss. Si te sales, el cambio de tendencia duraría lo que tendría que durar. Y luego buscamos zonas de compra más abajo, no hay problema. Pero esta, te cuento que es la operativa que yo voy a llevar. Prácticamente que estoy llevando. No sé si tú tienes alguna consulta, alguna otra manera de hacerle trade a Bitcoin en ese punto. O simplemente vas a esperar en el gráfico diario que se detenga, que forme el valle rojo. Porque eso va a tomar un poco más de tiempo. Pero se va a dar, sí, se va a dar luego. Entonces, si es que tú vas a hacer algún tipo de operativa, también puedo leerte en los comentarios y podemos conversar. Dice acá Dagoberto Ruiz, dice, Charlie también compró media posición en 60.300. Si nos va bien, excelente, estaría resultando el aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros no tenemos certezas. Y si están buscando certezas, yo creo que aquí no hay certeza. Estamos simplemente aprendiendo una estrategia. Y te comento lo que yo estoy haciendo en este momento. Dice acá, Matías dice que invirtió 500 y entró en 65,000. Ahora lo que yo te preguntaría, Matías, ¿tú estás en capacidad de esperar para sacar esos $500 más tu ganancia o necesitas sacar ese dinero? Entonces depende de eso también. Dice Jaime Lara, compró media posición en 59,500. Ojo que es su decisión. Yo les comento lo que yo estoy haciendo y si me va bien, excelente. Vamos a verlo. Y si no, mañana vamos a ver que me equivoqué y vamos a corregir. De eso se trata. Dice, fue el abuelo Biden, dice Cristian Hernández. Feliz de las velitas esperando a Paco en el POC, dice 100% USDT. Apegado a la estrategia poniendo moñitos a la gata. Saludos desde Quito, Ecuador. Arriba Ecuador, dice Cristian. Muchas gracias. Y arriba, mi hermano. Muy bien. Estamos aprendiendo aquí. Perfecto. Me parece bien que estés líquido. Acá dice, están pidiendo criptos. Yo soy Eman, dice. Está perfecto, dice Charlie. Compró en 60.300, 20%. Si baja 58, 20%. Me queda 60% de liquidez. Exacto. Hay que dividir bien el capital y eso es lo importante. Una cosa la estrategia, otra la operativa y la gestión del capital, importantísimo. ¿Crees que bajará 54? Esas preguntas no se pueden responder porque yo te puedo decir que sí creo y alguien va a decir que no cree. Entonces de ahí, ¿quién tiene la razón? Más bien deberías preguntarte tú, ¿por qué crees que va a bajar a 54? Y si estás segura o tienes alguna estrategia, algo para saber eso, simplemente aplícala. Pero el diario y el semanal van para abajo, dice. Sí, pero ya estoy llegando en el diario, estoy llegando a la zona de compra. Que está, bueno, no es que es la zona de compra, todavía le queda recorrido. Pero yo para la compra-venta de criptos estoy haciendo en un trade de 4 horas. Recuerda que esto es para un trade de 4 horas, es decir, si se da mi proyección, yo estaría vendiendo en máximo 1 o 2 días. O sea, este es un trade pequeño, digamos. No hay que confundir las temporalidades. Porque si yo voy a hacer trade en el diario, yo me quedo esperando hasta que se desarrolle esto y todo. Estoy más o menos entre el 20 de noviembre, más o menos. 4 días más, una semana más, para esperar la entrada en compra en el gráfico diario. Ok, dice acá, lleva un long con liquidación en 30,000. Fueras tú lo mantuvieras, dice Daniel Jiménez. Yo pienso que es... no sé a qué X, no sé si necesitas el dinero para mañana. Recuerda que aquí no damos consejos de inversión, no se puede dar números ni mucho menos. Pero yo creo que a 30,000
le tiene un poco más complicado llegar a 30.000. Dice BCML, Charlie, ¿por qué crees lo que crees? ¿Crees lo que crees? Bueno, no estoy creyendo, estoy haciendo la aplicación de lo que estoy aprendiendo. Entonces, más bien estoy quitándome mi creencia y estoy simplemente aplicando una estrategia. Y si es que de pronto le apliqué algo de creencia, puede ser incluso por un poquito la experiencia que vengo teniendo simplemente. Que me puedo equivocar, por supuesto. Dice Lorena Iriarte, Charlie, tienen que arrasar con los likes, si no sácalos que están estorbando en Telegram. Dice, ay, verdad, porque somos casi 4.000 en Telegram y no dejan el like, no sé qué hacen ahí, la verdad. Muy bien dicho, mi estimada Lorena. Pero ahí estamos todo el día compartiendo. Compartimos creo que unas 100 personas, no interactuamos más. Los demás no sé. Gianni Estefano dice aquí, aguanta el rebote alcista y salte, dice. Claro, es un trade pequeño en 4 horas. El rebote es en 4 horas. El diario todavía tiene rango caída. Por eso te digo que las temporalidades hay que estudiarlas bien. Dice aquí Walter Álvarez, las criptos son pura sangre, ahí no hay nadie alcista. Sí, lo que pasa es que hay unas zonas donde debes tomar riesgo. ¿Y qué significa? Que puedes perder. Pero el análisis principal es este de Bitcoin, porque si Bitcoin hace el rebote, no dudes que varias criptomonedas, por el 90% del mercado, va a subir junto a Bitcoin. Ajá. Por acá quieren analizar criptos. Como les digo, se van a mover con Bitcoin. Hay muy pocas que se han movido diferente. Por ejemplo, está, creo que Maná, creo que Sant no cayeron. Cake estuvo aguantando. No sé si es que ustedes quieren ver alguna en 4 horas. Yo creo que pueden tener el mismo patrón de Bitcoin. Y si tiene el mismo patrón, es el mismo análisis. No hay más. Dice Lucky, a Bitcoin le pone stop. Dice, ¿cuál ves con posibilidad de entrar en el diario? Tendría que revisar el diario, pero el diario, con este diario de Bitcoin, yo no entraría. Yo entraría en alguna, en el de 4 horas, hacer el rebote esto, con alto riesgo. Porque si sube Bitcoin, hace el rebote, las altcoins también suben. Ajá. Pablo Venegas dice, los que me agarró dormido es AVE, ADA, Litecoin y Ethereum. Hay que aguantar, no queda otra. Hold. Sí, como te digo, hay gente que puede esperar porque tiene de pronto más capital y no le hace falta para comprar el pan o para pagar la luz. Pero hay gente que sí necesita, entonces tiene que vender. Y cada situación es diferente. Por acá, Jen Zumba dice, rune en diario. No sé si es que tenga sentido ver, porque en el de 4 horas, como te digo, pueden estar dando alguna entrada. Pero déjame ver, rune en el diario. Fíjate, en el de 4 horas, rune tiene la misma divergencia. A mí me gusta ver las divergencias, fíjate. He tenido buenos resultados y esta divergencia es grande. Ahí está. No se confirma, pero son zonas donde puedes arriesgar. Aquí esperarle un poquito que se detenga y ya viste la pimbar y todo lo que acabamos de revisar. Pero ahí está. Es zona de riesgo. Hay zonas donde uno debe tomar riesgo. Para el de 4 horas, ojo. Déjame ver el diario de Rune. Sí, el diario está bien. No tiene problema el diario de Rune. Puede bajar un poquito más tal vez, pero ya está llegando a la zona. Ya está llegando a la zona. Está bien. Y pones tu stop loss. Si es que tienes miedo, pones tu stop loss y se fue. Dice acá el amigo, no sé qué tan factible sea revisar criptos porque todos me piden criptos. Vamos a revisar una ronda de criptos y vemos si tiene algo diferente. Excelente. Dice Martín Quintana, Cake en semanal. Parece que en algún momento vimos de Cake en semanal. Estaba triste Cake en semanal porque ya debía haber subido.
y no lo ha hecho. Y tenemos que aplicar la estrategia. A ver, Cake en semanal dice. Cake está a punto de perder la zona que les había comentado. Habíamos visto esta zona en Cake y está a punto. Pero es donde se debe tomar riesgo. Porque después cuando sube empiezan a querer comprar sobre la media y ahí no. Si es que tienes miedo, justamente ahí es donde se arriesga. Dice el semanal. Ok, vamos a ver el semanal. Vamos a quitar todo esto. ¿Cómo está? Bueno, lo que pasa es que no hay mucho, no tengo muchos indicadores aquí del semanal, como tú te fijas. Pero aquí lo que puedo ver es que una direccionalidad bajista. El ADX también está debajo del punto 23, rango caída. No tengo ningún indicio para comprar. Sin embargo, yo no te puedo decir que de aquí para abajo. O sea, no, lo que no puedo es comprar ahí, en el semanal. Cuando compras en el semanal es cuando el precio se mantiene sobre la media, sobre el punto de control. Aquí es alcista. Aquí donde está no es alcista. Y si va a perder esa zona, justo la que estaba marcada en el de 4 horas, que debe ser la misma que está aquí. Si pierde esa zona, yo creo que la tiene bien complicada Cake. Se tardaría más. Esa zona, fíjate. Esa es la última zona. Si no, estaríamos viendo a Cake por debajo. Más o menos a $10, $11 Cake. Creo yo, si pierde esa zona. Entonces, ahí va, dice, nada de análisis sin likes, no sean mal agradecidos. Muchas gracias a la amiga Lorena que está apoyando con los likes. Analizar Sandbox, dice Valentina Ibáñez. Fíjate que Sand empezó a... Hoy subió Sand. Pero yo creo que compra no tiene. Compra no tiene porque... Ni siquiera, creo que hizo una vela, fíjate. Es alcista en el semanal. En el semanal es alcista, direccionalidad y fuerza. En el diario es rango caída. Yo te decía que aquí vamos a ver este rango, fíjate. Aquí así. Obviamente yo le dibujé hasta acá, pero aquí está el rango, fíjate. Y tengo acá direccionalidad bajista con pendiente negativa todavía. Si hiciera tal donde está, yo creo que esto va a ir cambiando. Es alcista, pero tú no puedes comprar aquí. Si es que alguien tuviera... Si yo tuviera Sand, yo vendería en esa zona. Yo no compraría. Por el gráfico diario. Me esperaría a buscar la mejor zona de compra luego de todo el retroceso del diario. Ahí no es compra. Ajá. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver a Lina, dice por acá. Vamos a revisar un par de criptos para ver cómo está. Ya revisamos Cake, Sand, está Luna. Dice acá Burger y Ross. Me parece que Ross estaba bien, pero como te digo va a depender de Bitcoin. Generalmente, vamos a ver a Link. Bet. Y IOTA quiere por acá. Perfecto. Vamos con Tita. Hard dice por acá también. Perfecto. Creo que estamos ahora sí en un máximo histórico. ¿De qué? De las personas que estamos estudiando en vivo. Estamos 851 personas. Si es que está bien el número que me muestra acá en el teléfono. Fíjate tú. Vamos con esos 850 likes. Muchas gracias. Vamos a ver TRX. Bueno, ya copié como 10 criptos. Vamos a ver si es que hay algo diferente. Porque el análisis en 4 horas de Bitcoin es el que va a llevar la batuta. Dice Ángel Hernández, dice OGN en 4 horas y diario. Te apunto acá, amigo. Para revisar OGN. Debe tener igual que Bitcoin. Vamos a ver, fíjate, OGN. Muchísimas gracias a Ángel por su colaboración. Y este es frente a Tether. Ok. Fíjate, el gráfico diario, muy parecido a Bitcoin.
Entonces aquí tenemos rango caída, no tenemos compra en el diario, parecido a Bitcoin. Entonces vamos a ver la opción de entrar en el de 4 horas. Ajá. Si ves algo diferente al análisis de Bitcoin, tiene fíjate esta divergencia. Yo decía ayer que vamos a buscar esta divergencia en OGN. Y ahora esa divergencia es más pronunciada. Eso me gusta más todavía. ¿Hay confirmación? No, no hay confirmación. Cuando te confirme va a estar sobre el POC. Entonces hay que tomar tu decisión, hay que tomar sus decisiones. A mí me gusta. A mí me gusta. Pero recuerda, si cae Bitcoin, ningún análisis de las altcoins va a funcionar. Ayer revisamos porque me pedían las criptos, pero les había dicho que si Bitcoin cae, como estaba el panorama de Bitcoin, lo más probable era que iba a caer y cada quien iba por su riesgo ahí a operar altcoins ayer. Vamos a ver Lina. Vamos con Lina. Algo me decía ahí de una flecha. Enzo dice, mira esa flecha, dice para arriba y es para abajo. Déjame ver, creo que era el gráfico de este de aquí. Sí, este gráfico de acá. Porque esto es lo que sucedió. Fíjate, yo aquí tengo tengo el patrón de entrada en 4 horas. El patrón de entrada en 4 horas. Pero ese es el análisis de ayer. ¿Y qué habíamos dicho? Que por el gráfico diario nosotros no íbamos... Y por el análisis de Bitcoin que hicimos ayer, había alto riesgo de operar criptos. Por eso está el análisis ahí, independiente de cada cripto, pero la especulación de la gente que ya conocemos qué pasa cuando Bitcoin está temerario, preferible no entramos en compra. Y no es que te lo esté diciendo hoy, pero muchos van a pensar que lo estoy diciendo hoy, pero bueno, ya cada quien. Entonces, Lina en 4 horas... tiene lo mismo. Tiene exactamente lo mismo. Si Bitcoin rebota, todo va a rebotar. Entonces esa es la conclusión. Por eso es que no sé si revisar todo porque sí, es el mismo análisis. Entonces vamos a ver por acá. Burger. Ajá, aquí está. Burger. Vamos viendo el diario. Bueno, en el diario todavía no tengo compra. Sin embargo, ya está empezando el valle rojo. Y en el diario nos va a formar. No sé si alcance el precio a bajar más que el mínimo anterior. En ese caso nos daría la divergencia como el de 4 horas. Pero eso no está. Entonces vamos a quitar esto. Compra ahí, no, hay que esperar a que el precio se detenga y todo lo que, etcétera, es lo que ya revisamos. Pero en el de 4 horas podríamos revisar eso. Algo más que te quería comentar, ya voy a comentarte en un momentito. Bueno, aquí no está la divergencia como tal. Bueno, casi que sí. Si es que quieres buscarle divergencia, casi que sí está. No me gusta mucho, pero recuerda que el precio no cae en línea recta. Eso es lo que hay que saber también. Podríamos mantener el mismo análisis. Ya tengo la pin bar, tengo la tercera vela en formación en la zona. Y por ahí, si es que Bitcoin sube y rebota, también va a ser el rebote. Es lo más probable. ¿Qué te quería comentar también? Porque me dicen, tiene direccionalidad y fuerza, me dicen. Entonces eso va a seguir cayendo. Entonces voy a quitar esto. Cuando tiene direccionalidad y fuerza, acá también, fíjate acá. Fíjate aquí. Recuerda que estamos estudiando. Ahí está la direccionalidad y fuerza, fíjate. ¿Y qué pasó después? El precio empieza a subir. Solo para tenerlo en cuenta. Y puedes revisar en el pasado porque van a decir, el hombre malo que copia al hombre malo está revisando el pasado. Y es simplemente para estudiar. Y aquí ya te dije mi proyección. Aquí es una zona de riesgo, de tomar riesgo para mí. Para el rebote alcista de Bitcoin.
y la velita. Puede liquidar antes de subir, eso siempre sucede. Entonces, no te dejes llevar por eso. Si tomas la decisión, dale. Y si no, mantente fuera y hazle trade al gráfico diario, no hay problema. Vamos a ver a Rose. Ajá. Gráfico de 4 horas. Este también tiene una divergencia. La misma divergencia, mismo análisis de Bitcoin, se detuvo, tiene la pin bar. Entonces es lo mismo. Aquí tiene el ADX cruzando el punto 23, es otro filtro importante. ¿Sí? Entonces, zona de arriesgar, yo creo que sí. Y aquí puedes ponerle un stop más pequeño todavía. En las altcoins sí con stop. De un 11. Y para arriba. Sí. Y está en el gráfico diario. Ninguna en el gráfico diario está bien. Lo que simplemente vamos a hacer es un rebote. Porque aquí Rose empieza el rango caída en el diario. Entonces, preferible no. Vamos a ver a Link. Ok, vamos a ver. Link. Link, rango caída. Estamos en el retroceso. Está por tocar el punto cero el monitor, pero hay que esperarle, hay que darle su tiempo. Y simplemente esperar que se detenga. En el gráfico diario no se puede comprar ahí. En el de 4 horas, mismo análisis de Bitcoin. Pero aquí no tiene la divergencia, fíjate. Aquí no tiene la divergencia. Entonces es un filtro menos en Link. Y en Bitcoin también está a punto de quitarse esa divergencia. Por eso también hay que estar ojo ahí. Ok. Link. Bet. En el diario no hay compras. Por eso no estoy revisando el diario de ninguna. Fíjate esa divergencia. Fíjate esas divergencias en el de 4 horas que están teniendo. Aquí también. Simplemente tomar riesgo y para arriba. Y el stop loss en las altcoins obligatorio. Mismo análisis. Voy a revisar solo el de 4 horas. IOTA. Y aquí fíjate que aquí rebotó rebotó después de la pin bar, ya se fue para arriba. Hacer el rebote para seguir cayendo. Y aquí para abajo. No te puedo dejar alcista mientras no supere esta zona. La zona de volumen importante en IOTA. Entonces de aquí para abajo. Y me imagino que el diario también es rango caída, sí. Todavía aquí se comieron muchos de stop loss. Full volatilidad en IOTA, fíjate. Theta, USDT. Después de que hemos revisado estas, vamos a sacar la conclusión. A ver, algunas sí tuvo patrón diferente. En el diario esta no se compra. Rompió la zona en el diario y está queriendo coger fuerza en el diario. Pero como te digo, nada cae de golpe. Aquí en el rebote hay que salir. Si es que alguien está con tita, si es que alguien compró aquí o compró por acá, en el rebote hay que salir. Aunque sea un 1 o un 2% de pérdida, habrá que aceptar la pérdida. Y listo. Aquí estamos con la divergencia todavía en formación. Está en la zona. El de 4 horas es el mismo análisis para todas las criptos. Por eso no me detengo. Vamos a ver a Hard. ¿Qué pasó? Hard. Ajá. Tiene la divergencia. En el de 4 horas. Que no nos gusta la zona, la cercanía de la zona, pero está igual Bitcoin. Está igual Bitcoin. Y aquí, atentos a esa zona. Atentos ahí. Aquí, para actualizar podríamos hacerle así. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Si es que vas a meterte ahí en compra. Porque si rebota Bitcoin, todo se va para arriba. Tron.
Ajá. Este es el de 4 horas. Todavía no tiene compratron. Direccionalidad bajista, pendiente negativa. Hay que estar atento hasta que se gire, porque aquí no tenemos la divergencia como tal. Lo que sí tenemos aquí es, déjame ver el diario, recién nos empieza a dar la debilidad, porque estaba bien alcista. Ajá. Hay que estar atento aquí a la zona. Sería ideal que baje a esta zona, ¿por qué? Porque se nos va a formar ahí la divergencia, vamos a poder ver esa divergencia de la que estamos hablando. Que no está todavía, obviamente. Hay que estar atento. Como te digo, si este patrón, esta parte de aquí es muy semejante a Bitcoin, fíjate. Todo lo que hizo Bitcoin, la pin bar, está la velita y todo igualito. Entonces, atentos ahí. Ok. Dice, quiere ver XLM. Quieren ver más criptos, pero si ustedes se fijan, ahora acabamos de ver como 10 criptos y 9 de ellas tienen el mismo patrón. Entonces, simplemente es lo mismo. Se lo dice en diario. En diario está más complicado porque el diario de Bitcoin está complicado todavía. Está XLM, vamos a ver Celo. Quieren Matic. Ajá. Dice, puedes ver divergencia en Omisego. En 1 hora, dice, quiere ver la divergencia de Omisego. ¿Y por qué no en 4? Digo yo. Dice, ¿no crees que estás pidiendo mucho para un chat que es gratuito? Dice Alejandro Granados. Yo no, bueno, no sé qué estoy pidiendo. Tal vez el like, que también es gratuito. Yo creo que ahí estamos a manos. No sé. No sé si es que habla conmigo Alejandro o con alguien. Ah, no, con Azapel dice que está hablando. Ay, 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 ya le entendí. Que está pidiendo bake. Vamos a ver bake del amigo. Ok. He entendido. DOT también quieren. Vamos a ver otra vez este grupo de criptos y van a tener lo mismo de Bitcoin. Ajá, vamos a ver a BET. Si todo cayó, todo está igual. Atom tiene buen patrón en diario. Si es que no hizo ese retroceso, yo creo que puede ser. Vamos a ver a Atom. Vamos con Solana. Vamos a ver este grupo de criptos que ya anoté como 12, creo. Vamos con XLM. Como te digo, voy a ver el de 4 horas, simplemente para el rebote pequeñito. Ajá. Aquí están perdiendo. Es lo mismo, justo es la velita que está haciendo Bitcoin en este momento. ¿Y qué te decía? Que esa velita va a acentuar más la divergencia. Sí, hay que estar atento. Que la divergencia no se pierda es un punto a favor. Recuerda que todos estos son filtros de la estrategia y no son certezas. Por la divergencia no vas a comprar o vender. Por la pin bar no vas a comprar o vender. Pero en todo en conjunto te va a dar una buena información. Para mí es una zona de arriesgar ahí donde está XLM. Así, pero es que está cayendo. Claro, hay que ver, esperarle un poquito. De pronto la próxima vela que se detenga y etcétera. Y listo. Pero es una zona de arriesgar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Este pequeño trade, el rebote, para salirse la gente que está atrapado en criptos y quiere dejar de perder. No se vende cuando cae, sino se vende en el rebote. Estamos con XLM, vamos a ver a Celo, pero me decía, Celo en diario me decía. Correcto. Fíjate que aquí estábamos buscando el patrón de rebote. Y lo que estudiamos, toca el punto 0 y se cancela. Fíjate aquí, siempre vamos a buscar el pasado para estudiar. Se da el patrón, toca el punto 0, el precio no sube, hay que cerrar. Y ahí está el resultado. Mismo patrón en el de 4 horas, mismo rebote. Si fallamos en Bitcoin, vamos a fallar en todas. ¿Sí? Este rebote. Entonces atento, no te metas en 5, 6 o 10 criptos, tal vez 1 o 2 si es que quieres correr riesgo. Y si no, espérate al diario y no pasa nada. Celo, vamos a ver a Matt. Ah, Celo en el diario me decía, perdón. Celo en el diario. Es lo mismo. Es lo mismo. Patrón de compra no tengo ahí.
Pero el rebote en el de 4 horas estoy buscando, ¿no? En el diario no tiene buen patrón todavía. Si empieza ese rebote en el diario, de 4 horas, posiblemente el diario luego te confirme otra cosa, pero en este momento no. Estábamos con Celo, vamos a ver a Matic. Ajá, vamos con Matic, el de 4 horas. En Matic, lo mismo, estábamos llegando a la zona en el gráfico diario. Y es la zona, yo creo que no pierde todavía la zona. Los stop loss ahí deben hacer su trabajo. Fíjate, el stop loss debe estar aquí sobre el 1.40 más o menos, 1.42. Y el de 4 horas tiene el mismo análisis de Bitcoin. Y aquí la divergencia es más grande, fíjate, es un poquito más extensa. Ahí. A cazar el rebote, es lo único que nos queda. Y si alguien, como te digo, si alguien puso mal su stop y se da el precio a favor, o no puso stop, ahí es el momento de salir. Omisego divergencia en 1 hora, me decía el amigo. Bueno, aquí todavía no se ha confirmado esta divergencia. Lo que pasa es que aquí no hay divergencia. Aquí no hay. Lo que decíamos ayer, espérale en el de... Espérale que la velita, la pin-bar. Y si no se dio, está en un mejor punto. Pero aquí no tengo divergencia. Esto es más bajista. Esta no le veo, por ejemplo. Me dicen 1 hora. En 1 hora sí está la divergencia, por ejemplo. Pero siempre en una zona baja es donde puedes arriesgar y ponerle el stop loss. En una zona baja arriesgas, pero aquí está tremendo el stop loss del 20 y pico por ciento. No. 15%, es muy grande. Omisego, no. Yo te diría que esperes en Omisego, que baje al punto de control sobre los 8.8, más o menos, $1 menos. Y ahí búscale. O si no, el stop más abajo, pero es muy grande. Vamos a ver a Bake. Bake en 4 horas. Ajá. Fíjate que aquí no veo la divergencia, por ejemplo, en Bake. No veo esa divergencia. Es un filtro menos. Pero atento porque, como te digo, si Bitcoin cae, si Bitcoin sube, hace el rebote. Yo creo que Bake también, pero aquí no hay mucho elemento. Aquí preferiría operar una con divergencia que una sin divergencia, en mi caso, por ejemplo. Que es un filtro más. Vamos a ver. DOT. Ok. Estamos esperando el rebote. Fíjate, igual aquí no se da el rebote, hay que cancelar y el precio cae. Aquí tampoco tengo la divergencia y está en la zona. Está en la zona. Todo va a depender de Bitcoin. Yo creo que el análisis de Bitcoin es el principal. QNT diario. Ya le voy a apuntar, amigo. Déjame ver. Litecoin. Aquí Litecoin tiene la divergencia, por ejemplo. Si ves la diferencia, aquí tiene la divergencia alcista. Litecoin. En formación todavía no está. Entonces hay que estar atento a esta zona para ver si Bitcoin rebote. O sea, estas criptos no tienen vida propia. Sube Bitcoin y subirá Litecoin también. Y a veces ni eso. Pero ahí, vamos a ver BitChain. Ya creo que vimos BitChain. Sí, ya vimos BET. Esto estaba debajo del link. Déjame acomodarle. BET ya vimos. Vamos a ver Atom. Dice Calígula Germánico, se confirmó la divergencia bajista en el semanal. No está confirmada. Y me atrevo a decirte así porque yo le escuché a Jaime que dijo que a partir de hoy se confirma la divergencia en el semanal. Y no se puede confirmar si la vela semanal no cierra. No sé ahí si Jaime se equivocó o no sé, pero
Pero para mí, cuando se cierra la vela, se confirma. Y sería el domingo a las 12 de la noche. Ok, aquí no tiene la divergencia. Gráfico diario me decían de Atom que está bien. A ver, aquí tiene fuerza y direccionalidad para abajo, pero lo que tiene es un desarrollo importante del monitor, de la parte roja. Ya está bastante desarrollado, eso es lo que puedo ver. Y nada más, porque tiene fuerza y direccionalidad. Yo te decía, sobre esta zona vamos a buscar este rebote. Y está pasando la zona. Si alguien tomó riesgo ahí, en el rebote de Bitcoin, que hará lo mismo a Atom, tendría que salir. No hay más. Ok, vamos con Sol. Vamos con Sol. Dice, Working Today, dice Charlie, falta un poco para que se llegue a la compra. Falta poco en la noche de nuestro continente. Sí, no sé cuál es no sé en qué continente estás, mi estimado Working Today. Pero hay que estar atento porque yo creo que sí, va a ser la zona de compra de Bitcoin. Para hacer el rebote en 4 horas. Bueno, ya lo explicamos. ¿Y me puedo equivocar? Claro que sí. Aquí Solana, deseamos que le demos un tiempito para que haga este retroceso. Y hay que darle el tiempo. No tengo patrón de compra en el diario. Y en el de 4 horas únicamente tiene la divergencia. Casi que sí tiene. Casi que sí tiene la divergencia. Y yo a Solana le estoy esperando en el diario. O sea, preferiría hacer eso. Ahora, espérate que llegue sobre esta zona y le echamos una mirada aquí. A ver qué es lo que pasa. El rebote, como te digo, va a ser en todo el mercado si empieza Bitcoin a rebotar. Dice Luis Antonio, Charlie, ¿puedes recomendarme una película? La verdad es que no me gustan mucho las películas, mi estimado Luis Antonio. No veo películas. Solamente de repente, muy de repente. Dice Neotrix, tú no holdeas, pero imaginando que sí, si se confirmara un cambio de tendencia, comprarías aunque fuera en 40,000. Me imagino que la pregunta es para mí. Tú no holdeas. Y yo sí holdeo, mi estimado Neotrix TDR. Sí holdeo. De hecho, más tengo en hold que en trade, porque te dije al inicio que no soy trader profesional. Y al no ser trader profesional no puedo ponerle mucho capital al trading. Ok, dice, Jaime dijo que sí, perdía los 60, era rebote para seguir cayendo. Sí, justamente nosotros lo que estamos buscando es el punto de entrar al rebote. En el de 4 horas. Ajá, ¿qué más por acá dicen? ¿Qué más película que este retroceso que liquidó a más de uno? ¿Verdad, mi estimado John Jairo? Que no nos hacen falta películas, creo, a los que estamos en el grupo de Telegram. Por cierto, si deseas ser parte del grupo de Telegram, hay un link en la descripción de este video. Puedes unirte totalmente gratis para ir conversando todo el día. Si no tienes con quién conversar de trading, como me ha pasado a mí y a mucha gente, ahí estamos todo el día conversando sobre la estrategia y las entradas y los liquidados y los 100x y nos la pasamos bien. Hasta le rezan ahí a San Merino, como le vimos ayer. No sé si es que alguien lo vio. Elmer Pérez, ¿crees que bajará más el precio? Dice, eso es algo que no se puede contestar, mi estimado Elmer Pérez. Lo que estamos tratando de buscar aquí es una zona donde tengamos una alta probabilidad de que se venga un rebote nada más. Dice Calígula Germánico. Sí, es lo que pensé. Cerramos el domingo, cierra la vela. Sí, se sale del mercado mejor, dice Calígula Germánico. Recuerda que el semanal no tiene que ser como la vez anterior que cayó 50%. Esta vez puede ser un rango, porque el patrón es rango o caída. Entonces, atento ahí. XRP, dice el amigo, para un análisis en el de 4 horas, igual vamos a verlo. ¿Comprarías en 40 si se confirma cambio de tendencia? Entonces, Charlie, por supuesto. No te puedo decir que es 40 exactamente, pero hay que verle. Por eso nosotros estamos aquí
revisando el mercado todos los días, entonces ahí vamos viendo. ¿Con qué opción de TradingView puedo ver el gráfico que tienes en la parte inferior? Bueno, el de la parte inferior yo creo que es con el gratuito. Lo que pasa es que utilizamos 5 indicadores, que son 2 EMAs, el perfil de volumen acá, el BPBS, que casi ya no se usa, y los 2 de abajo, que es el monitor y el ADX. Serían 4, 5, 6 serían en total. Y en la versión gratuita no te deja poner los 6 en conjunto. Ese es el problema, porque con la versión gratuita puedes poner estos 2 estos 2 y una EMA pon. Solo estos perfiles de volumen son pagados. Los de acá son en el gratuito, sí puedes ponerlos. Hay un video acá, no sé si les comentaba. Vamos acá. En esta lista de reproducción, la gente que no tiene los indicadores puede ir a verlo, el video número 1. Y aquí está el video que vimos hace un momentito, que te decía, el video número 8 me parece que es el patrón de rebote, que tienes que ir a verlo. También te recomiendo bastante el video de las temporalidades, porque eso es crucial. Y también el de la estructura del precio. Parece que no le toman mucho en cuenta este video de la estructura del precio, y es importantísimo para entender cómo se va moviendo el precio y qué se puede esperar. Acá también te comento que tengo un link de referido de Binance para crearte tu cuenta. Y ahora en este momento están regalando $50 a la persona que se cree la cuenta en Binance con ese link. La promoción va a durar... ¿Dónde está? Déjame ponerte por acá. La promoción va a durar hasta diciembre. O sea, tenemos un mes y medio más o menos aproximadamente, para que cuando te crees tu cuenta en Binance vas a recibir primero el 20% de descuento en spot y el 10% de descuento en tus comisiones de trade para futuros. Y esos $50 vas a conseguirlos $5 cuando deposites los primeros 100. Te van a dar 5 en un voucher cashback. Te van a dar 20 cuando completes un trade, el volumen de trade de $1000, que sería básicamente 5 compras y 5 ventas con esos $100. Te van a dar 20 de regreso. Y los otros 20 te dan al cumplir algún otro, creo que es 20,000 de trading. Entonces, para la gente que le interese. Y con eso también va a apoyar indirectamente al canal. Perfecto. Por acá me dicen. Dice, o sea que a las 6 p.m. de la noche es de comprar Bitcoin. Dice aquí José Adán Cruz. No sé de dónde sacaba esa información. Tal vez alguien le está asesorando. QNT y AVAX dice. Vamos a ver estas criptos. Perfecto. Bitcoin ya deja de bajar, por favor, no seas malo, hazle para arriba. El amigo Bolaños. Me imagino que compraste arriba, mi estimado Bolaños Steven. Por eso hay varias gente que está sufriendo, hay otra gente que está contenta. La que está fuera del mercado está súper contenta porque Bitcoin baje más. Pero bueno, eso siempre va a ser así. Ok, vamos con XRP, que me dicen. XRP, vamos a ver si es lo mismo que está haciendo Bitcoin. Sí tiene la divergencia en formación, ojo, es en formación. Solo voy a revisar el de 4 horas, como te digo, porque el rebote se va a dar en esta temporalidad y está en la zona. Atentos al rebote en Bitcoin. Ok, vamos a ver a QNT. También sería en el de 4 horas. Me gusta QNT porque aquí, si es que el precio baja un poquito más, me va a hacer la divergencia, fíjate. Fíjate, ahí me va a hacer la divergencia. ¿Y qué es lo que veo? Que aquí vendieron bastante QNT. Perdón. Déjame borrar esto. Yo asocio estos valles rojos con ventas y los valles verdes con compra, es decir, oferta y demanda. Yo veo aquí y hay gente que me puede criticar, pero para mí es esto, porque Jaime alguna vez dijo que para él no era eso, pero para mí sí. Esto es cuando vendieron bastante QNT aquí, fíjate, vendieron bastante y el precio cayó hasta esa zona. En cambio acá no hay muchas ventas y el precio ya está acá, entonces eso me provoca divergencias
donde el próximo movimiento va a ser así. Si Bitcoin lo permite, pero ahí está. QNT. Vamos a ver AVAX. AVAX. En el gráfico de 4 horas. Claro, aquí tuvo un movimiento sorpresivo. Y yo te diría que le esperes un poquito más abajo. Este ni siquiera en rebote. Este es en tendencia para arriba. El diario, obviamente el mechazo que se pegó y le dejó así, pero yo te podría decir que un gráfico, un trade de 4 horas, por lo menos hasta el máximo anterior, es probable aquí. Pero donde está, no, un poquito más abajo, porque ya se nos fue la zona realmente. Y no confirma todavía, pero así te dejo la dirección del movimiento. Dice Bake, ya vimos Bake. Voy a decirles cuáles nomás vimos hoy. No vimos muchas, obviamente, porque lo que te comenté, que Bitcoin prácticamente es el que mueve todo el mercado. Y están muy parecidos los análisis en el de 4 horas. Vimos Bitcoin, vimos Rune, vimos Cake, vimos Sand, OGN, Lina, Burger, Rose, Link, Bet, IOTA, Tita, Hard, TRX, XLM, Celo, Matic, OGN, Bake, DOT, Litecoin, Atom, Sol, XRP, ONT, AVAX, es la última que acabamos de ver. Y si es que tú todavía tienes miedo, yo creo que no te queda más que tener fe. Así es que muchísimas gracias por atenderme el día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Suscríbete y regálame tu like. ¡Chao! ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.